Hola, buenos días a todos. Hoy te invito a que acudamos de modo especial a la Virgen María, que la tenemos aquí a un lado, para pedirle que nos ayude a hacer muy bien este rato de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te quiero platicar un poco el Evangelio que leeremos en la misa de hoy. Es un Evangelio bien bonito que además tú seguramente lo conoces muy bien y es el de la pesca milagrosa. Vamos a acordarnos un poco de cómo era. Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y había mucha gente al lado suyo. Acuérdate cómo la novedad de Jesús se había recorrido pues, pueblos y aldeas. Todo el mundo se enteraba que existía un gran profeta y querían escuchar su palabra. Jesús recibe a mucha gente. Eran tantos que lo empiezan a empujar hacia la orilla del lago. Y de repente, pues Jesús se encontró con que estaba ya mojándose los pies, mojándose las sandalias, porque ya era tanta gente que lo habían empujado hasta el lago. Y Jesús vio ahí dos barcas que estaban junto a la orilla. Y los pescadores estaban desembarcando y estaban lavando las redes. Jesús subió a una de las barcas. Dijo, para que no se me mojen los pies, me subo. Y se fue, se puso en esa barca, adentro de la barca, pero todavía en la orilla. Siguió platicando con la gente, explicando la palabra de Dios, invitando a la conversión. Y en un momento dado, le dijo a Simón, Simón, acuérdate que es el mismo de Pedro. De hecho, es Simón Pedro. Entonces le dijo a Pedro, su discípulo, que era el dueño de esa barca. Le dijo, Pedro, aparta un poco la barca de la tierra. Y desde ahí, sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando terminó, entonces Jesús le dijo a Simón, vamos, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Simón, Pedro, era pescador, un pescador profesional. Sabe perfectamente cómo se comporta el mar, sabe que el momento bueno para pescar es al amanecer, en la noche, cuando todavía está oscuro, cuando empieza a salir el sol. Y aquí ya había pasado gran parte del día. Ellos estaban lavando las redes, es decir, ya habían acabado todo su día de trabajo y estaban recogiendo todo para irse a descansar. Y de repente Jesús le dice, lleva tu barca mar adentro y echa las redes. Tú y yo en esas circunstancias le habríamos dicho lo mismo al Señor. Señor, esto no tiene sentido, esto que me pides, porque tú me estás pidiendo algo que yo sé que no funciona así. Yo sé que la pesca buena es en la madrugada, no a mediodía como es ahorita. Ahorita ya lo que toca es irnos a descansar. Pero Jesús lo habrá mirado a Pedro, habrá puesto sus ojos en él. Y fíjate qué bonito lo que le responde Pedro. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Confía en la palabra de Dios. Y eso mismo hemos de hacer tú y yo. Confiar en la palabra de Dios, en todo aquello que Dios nos pide. Que Dios nos pide muchas cosas. Y hay veces que nosotros, esas cosas que Dios nos pide, nos puede parecer que no funcionarán. Nos puede parecer que son cosas para otra galaxia, ¿no? O sea, que vivir los mandamientos es para gente pues que nace santa y que se mueve en una jaulita de cristal. Y a veces nos parece ilógico que Dios nos exija tanto, que nos pida tanto. Pero Pedro nos da ejemplo. Confío en tu palabra, Señor, y echaré las redes. ¿Y qué es lo que pasa después de esto? El final ya te lo sabes. Echaron las redes, así lo hicieron, y agarraron una tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Y entonces tuvieron que hacer señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y llenaron las dos barcas. O sea, pescaron muchísimo más de lo que habitualmente pescaban. Si tú y yo hacemos caso a lo que Dios nos pide, saldrán cosas muy grandes, cosas muy buenas. Y de hecho, San José María nos da un consejo y nos dice en el libro Camino, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. De que tú y yo hagamos lo que Dios quiere, dependen muchas cosas grandes. Si Pedro no le hubiera hecho caso a Dios y no echa sus redes, ¿qué pasa?
se queda sin pescados, porque él dijo que no había pescado nada en toda la noche. Pero él hace caso y pesca. Nosotros también podemos a veces sordearnos de la voz de Dios y no hacerle caso a lo que nos pide. ¿Y qué pasa con eso? Que nos quedamos sin pescados, nos quedamos sin la gracia de Dios, nos quedamos sin grandes cosas que podrían suceder si cumplimos la voluntad de Dios. Ojalá y tú puedas sacar de este momento de oración un propósito de escuchar la voluntad de Dios. ¿Cómo se escucha la voluntad de Dios? Pues es muy fácil, en la oración, en estos momentos, estos ratos de diálogo que tenemos tú y yo con nuestro Señor Jesucristo. Pero también escuchamos la voluntad de Dios a través de las personas que nuestro Señor ha puesto a nuestro alrededor para guiarnos, como lo son tus papás, tus maestras, tus preceptoras. Vamos a pedirle al Señor que podamos escuchar su voz para hacerle caso y que se den en nuestra vida esos grandes milagros como el de la multiplicación de los panes. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana viernes.